Hola, ¿cómo están, comunidad de Libre Pensadores? Es un gusto saludarlos y bienvenidos como siempre a nuestra serie Despertando Conciencias. En esta emisión estaremos analizando las siguientes noticias. Continúan los ciberataques cibernéticos a la infraestructura de los Estados Unidos y está en peligro el suministro de energía eléctrica a todo el país. ¿Están preparados los norteamericanos para quedarse sin energía eléctrica por varios días? DarkSide, el grupo criminal que llevó a cabo el ataque a Colonial Pipeline, se llevó una sorpresa y jugadores profesionales del equipo de béisbol cubano logran escapar de la estricta vigilancia de los agentes del G2 de la inteligencia cubana, quienes controlan que no haya deserciones en ninguna delegación deportiva. ¿Cómo lo consiguieron? Los detalles en los párrafos siguientes. Comenzamos. La Agencia Central de Inteligencia descubrió un plan para detener el suministro de energía eléctrica de los Estados Unidos, lo que sería un contundente golpe contra la economía, en momentos en que el país empieza a recuperarse de los nocivos efectos de la pandemia. Y abro comillas. Informes de inteligencia advierten de ataques cibernéticos en Estados Unidos para paralizar toda la red eléctrica nacional. El mes pasado la empresa Colonial Pipeline resultó afectada y tuvo que pagar $4.4 millones en bitcoins a los atacantes. Y cierro comillas. La secretaria de Energía, Jennifer Granholm, exhortó este domingo a que haya mayor cooperación entre el sector público y privado para reforzar las defensas cibernéticas y aseguró que los adversarios de Estados Unidos, y escuchen bien esto amigos, ya tienen la capacidad de utilizar intrusiones cibernéticas con el fin de paralizar la red eléctrica. Abro comillas. Pienso que hay agentes realmente malignos que lo están intentando, dijo la funcionaria. Incluso en estos momentos en que estamos hablando, hay miles de ataques contra todos los aspectos del sector energético y el sector privado en general. Y cierro comillas. Granholm destacó, sin citar a la compañía por su nombre, que Colonial Pipeline Company resultó afectada el mes pasado por un devastador ataque cibernético efectuado por un grupo que solicitó una recompensa a cambio de liberar la red, por lo que tuvo que pagar su rescate en bitcoins. Y ojo con esto, señores, el FBI logró asestarle un contundente golpe a esta banda de cibercriminales, incautando cerca de $2.2 millones en bitcoins, de los 4.4 que fueron pagados por Colonia. Con el ataque, la compañía había cerrado temporalmente sus oleoductos de distribución de combustible en el sur de los Estados Unidos, antes de pagar esos $4.4 millones a los agresores. La funcionaria instó a las compañías energéticas a negarse a pagar rescates. La Agencia de Ciberseguridad adscrita al Departamento de Estado emitió una comunicación en la que dice: Estados Unidos está aumentando su defensa anti-hackeos tras ataque al oleoducto Colonial Pipeline, el operador de oleoductos más grande de los Estados Unidos. El punto es, ya sea que sean del sector privado o del sector público o de lo que sea, no deberían pagar por los ataques de ransomware, porque esto solo alienta a los tipos malos, declaró la secretaria de Energía. Granholm incluso se expresó a favor de una ley que prohibiera pagar este tipo de rescates. Sin embargo, aclaró: no sé si el Congreso o el presidente están viendo esto. Es decir, que si el gobierno lo está considerando. Amigos nuestros, la verdad es que yo dudo de los antihackeos de los que habla la secretaria de Energía, que dice ella que se están implementando. ¿Por qué? Porque este fin de semana fueron atacados dos medios de comunicación, uno en el estado de la Florida y otro en Pensilvania, y hasta el momento no han podido liberar sus datos. Al preguntársele a ella si los adversarios del país cuentan actualmente con la capacidad para paralizar la red eléctrica de Estados Unidos, Granholm respondió: sí la tienen. Esto lo dice todo, señores. Y si esto sucede, ténganse del trasero.
Ustedes me entienden a qué me refiero, ¿no es así, amigos? La exsecretaria de Estado Condoleezza Rice dijo que Estados Unidos y otras naciones deberían conversar con países como Rusia, que se cree fue donde se originaron algunos de los ataques de ransomware, acerca de la cooperación en materia de seguridad e inteligencia para frenarlos. Rice dice que esto permitiría tantear el panorama para saber qué tanto el gobierno ruso está involucrado o no en estos ataques. Pero aquí la pregunta es, ¿estará el gobierno ruso involucrado en los ataques cibernéticos a los Estados Unidos? Y si lo está, ¿qué posibilidades hay de que detenga estos ataques? La respuesta es muy sencilla. Si Putin está involucrado en los ataques, lo más seguro es que no los detenga. Porque esta es la manera de responder a las sanciones que el gobierno norteamericano ha impuesto contra el Kremlin. Les puedo asegurar que Vladimir Putin debe estarse riendo del gobierno de los Estados Unidos, porque encontró la manera de contraatacarlos. ¿Creen ustedes que Putin vaya a detener los ataques? Yo sinceramente no lo creo, ni aunque le quiten las sanciones. Así que el gobierno estadounidense tiene que saber que está en manos de Putin, un líder mundial por demás muy astuto. Bien, señores, continuamos y pasamos a la fuga de película de los jugadores de béisbol de la isla. Y abro comillas. Varios jugadores del equipo profesional de béisbol de Cuba lograron escapar de las garras del régimen castrista. El equipo cubano de béisbol llegó para participar en un campeonato en Estados Unidos, pero una parte del equipo se fugó y pidió asilo en el país del norte. Y cierro comillas. ¿Por qué se fugaron? Sería porque gozan de privilegios especiales por ser usados como la cara amable para la propaganda del régimen comunista cubano. Los regímenes comunistas más connotados del mundo, y me refiero a China y Cuba, siempre usarán a sus propios ciudadanos para su propaganda comunista, y esta es una de las pruebas de que los ciudadanos de la isla no están muy contentos con la situación. En nuestro canal hemos denunciado en varias oportunidades cómo explota el régimen cubano a sus ciudadanos. Estos jugadores profesionales de béisbol apenas consiguen entre 50 y 80 dólares mensuales como pago por sus servicios deportivos. Igual ocurre con los médicos del mal llamado programa médico humanitario, con el que La Habana explota a los profesionales de la salud. Por cada médico el régimen cobra entre 5 y 8 mil dólares, pero a estos médicos solo les pagan el 10% de lo que cobran. Sin duda, esta es una modalidad de explotación de trata de personas. Para el régimen comunista cubano, el programa de salud le reporta varios miles de millones de dólares al año por medio de la explotación de estos profesionales. Esto hay que acabarlo, señores. Ahora, tanto las delegaciones deportivas como los profesionales de la salud, cuando salen de la isla, siempre van acompañadas por agentes de inteligencia del G2, quienes están pendientes de que nadie se fugue y para controlarlos le retienen el pasaporte después de haber pasado los controles de inmigración. Sin embargo, son muchos los médicos que se han fugado y les traigo el ejemplo del régimen venezolano, que en la época de Hugo Chávez, el inventor del socialismo del siglo XXI, creó un programa de salud llamado Barrio Adentro que todavía funciona en el país. El programa consiste en llevar médicos cubanos a través de este programa de exportación de servicios médicos de Cuba. Muchos de los profesionales han conseguido huir hacia Colombia y otros han podido salir hacia Brasil. Estos cuentan que se les trata como mercancía y que son objetos de explotación, amenazándolos con represalias contra sus familiares que están en Cuba. Esta es una aterradora forma de manipulación, porque los mantienen chantajeados y coaccionados al mismo tiempo. Se dice que los jugadores fueron ayudados por empleados del hotel en el que se estaban quedando, y que salieron por la puerta trasera de la cocina en donde los estaban esperando varios de sus compatriotas en vehículos. Hasta ahora no se sabe si habían hecho algún acuerdo con cubanos residentes en Estados Unidos, pero lo más seguro es que sí. Y la pregunta es, ¿cómo lo hicieron? Si siempre están vigilados y supervisados, sus teléfonos, es decir, quienes los tienen,
están intervenidos por los grupos de control del régimen por medio de software especializado. Y aquí quiero decirles algo, y es que esta no es la primera vez que sucede y con toda seguridad continuará ocurriendo. La Federación Cubana de Béisbol rechazó el comportamiento de algunos jugadores y enfatizó que no se puede normalizar que algunos talentos de la isla ingresen al béisbol estadounidense. Durante el último viernes, algunos integrantes del equipo nacional de béisbol de Cuba, que se encontraban en la ciudad de Miami, participando en un preolímpico, decidieron fugarse y buscar asilo en el país del norte. Miren lo que hizo uno de los jugadores de la selección beisbolera de la isla, y abro comillas. Uno de los jugadores más representativos de la selección, César Prieto, de 22 años, se fugó al pisar suelo estadounidense. Todo ocurrió cuando, después de aterrizar, tomó un vehículo que lo estaba esperando y su paradero es desconocido en la actualidad. Y cierro comillas. Por su parte, Jorge Siles Figueroa, psicólogo del equipo, también abandonó la concentración con la intención de quedarse en Estados Unidos, según reseñó el portal Cadena Ser. Según la agencia Reuters, en la competencia Cuba no se destacó y quedó eliminada del preolímpico de béisbol. Con ese resultado no podrá disputar los Juegos Olímpicos de Tokio. Ahora, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel culpó a un grupo de aficionados migrantes que mostraron carteles críticos contra el gobierno cubano en el estadio durante los Juegos. Por nuestra parte, nosotros estamos investigando cómo y por qué consiguieron acordar una forma de fugarse a algunos de los miembros del equipo, porque es más que obvio que hay descontento. Ya los beisbolistas cubanos Haroldis Chapman, Yaciel Puig, José Abreu, Liván Hernández y José Contreras habrían sido los primeros en escapar de su país. A su vez, 7 jugadores de la Sub-23 de fútbol escaparon en el 2018. Estos casos se suman a los muchos cubanos que año tras año migran de su país, es decir, se escapan por las pobres condiciones de vida para buscar mejores oportunidades, sobre todo en los Estados Unidos. De momento lo que se sabe es que César Prieto se fugó solo, siendo el primero al tocar tierra en el aeropuerto de Miami. Luego siguieron otros que se escaparon por la cocina del hotel donde estaban hospedados, y el último fue Jorge Siles Figueroa, el psicólogo del equipo. En pocas oportunidades los deportistas se fugan de la concentración en Estados Unidos, y no lo hacen en bloque, es decir, que casi nunca lo hacen en grandes grupos, a lo sumo 2 o 3, porque temen precisamente que sean delatados por sus propios compañeros. A las delegaciones deportivas les ofrecen previamente, antes de salir de Cuba, premios en dinero en efectivo por delatar a quienes tengan planes de huir. Por su parte, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, tuiteó lo siguiente. Abro comillas. Al escribir la historia de estos días desafiantes, habrá que dedicar un capítulo a la hombrada del equipo de Cuba. Hostigados de modo vil por un puñado de mercenarios, nuestros peloteros han puesto la dignidad en lo más alto. Han hecho más que visible la desvergüenza del adversario. Y cierro comillas. La Federación Cubana de Béisbol se pronunció sobre las deserciones y destacó que los compañeros del equipo repudian dicho comportamiento de los jugadores que se fugaron. Ha generado repudio entre sus compañeros y demás miembros de la delegación dispuestos a sobreponerse al lógico impacto de un hecho ajeno a la mayoritaria voluntad de ser fieles a la patria y a la misión con que viajamos al evento, se lee en el comunicado. Pero, ¿será cierto que todos los jugadores son fieles a la patria? Lo que se sabe es que quienes no huyeron es porque temen por sus familias en Cuba. Hace algún tiempo atrás, cuando algo similar ocurrió, uno de los que se fugaron comentó que antes de salir de La Habana, los reúnen y les dan una cátedra de comunismo, les exaltan el valor a la patria y les resaltan también la lealtad al régimen. Y adicionalmente les recuerdan que tienen familia en Cuba. Y este es uno de los grandes elementos de coacción, porque nadie quiere poner en riesgo a su propia familia. Y esa es la verdad, amigos nuestros. Por hoy no es más, señores, y como siempre, yo se los cuento,
y ustedes sacan sus propias conclusiones. Para terminar, 2 interrogantes. 1. ¿Creen ustedes que los Estados Unidos está indefenso ante los ataques cibernéticos? Y 2. ¿Por qué creen ustedes que se fugan los deportistas cubanos justamente en Estados Unidos? Nos quedamos como siempre y como de costumbre a la espera de sus opiniones y comentarios sobre el programa del día de hoy. Amigos librepensadores, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en nuestro próximo programa.